As we walk into part 2 of Summer with Vision, Pero hoy, mientras entramos en la parte 2 de Verano con Visión, we're talking about the journey of life, the journey of faith. estamos hablando de la jornada de la fe. We're talking about our walk with God. Estamos hablando de nuestro caminar con Jesús. And last week we talked about the pauses in the journey. Y la semana pasada hablamos acerca de las pausas en la jornada. Today I want to talk to you about the losses in the journey. Y hoy quiero hablarles acerca de las pérdidas en la jornada. Because sometimes it feels like life takes us through the wrong route. Porque a veces se siente como que la vida nos lleva en una ruta equivocada. Sometimes it seems like we are in the worst possible path. A veces se siente como que estamos en el camino equivocado. And we're experiencing so much pain and so much loss. Y estamos experimentando tanto dolor y tanta pérdida. And we ask the question, what good can come out of this situation? Y nos hacemos la pregunta de qué bueno puede salir de esto. And today I want to look at the story in Scripture Y hoy quiero ver la historia en la Escritura of a woman who lost so much, de una mujer que perdió tanto, who went through so much pain, que pasó por tanto dolor, but yet she was able to see God's goodness. pero ella pudo ver la bondad de Dios. And the story is the life of someone named Naomi. Y la historia es acerca de la vida de alguien llamado Noemí. And we find her story in the book of Ruth. Y encontramos su historia en el libro de Ruth. And the book of Ruth is a very short book. Y el libro de Ruth es un libro muy pequeño. And in fact, there's only 4 chapters. Solo hay 4 capítulos. And you meet Naomi before Ruth. Y encontramos a Noemí, conocemos a Noemí antes de a Ruth. And also the last time Ruth is mentioned, Y luego la última vez que Noemí es mencionada, Ruth is mentioned, que Ruth es mencionada, we were left with Naomi. fuimos dejados con Noemí. So this is really a story of God restoring her life. Así que esta es una historia de Dios que está restaurando su vida. So let's pick up the story in Ruth chapter 1. Vamos a recoger la historia en Ruth capítulo 1. There was a famine in the land. Hubo ahí una época de hambre. So a man from Bethlehem in Judah, together with his wife and 2 sons, went to live for a while in the country of Moab. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. The man's name was Elimelech and his wife's name was Naomi. El hombre se llamaba Elimelech y su esposa se llamaba Noemí. And the names of his 2 sons were Mahlon and Chilion. Y sus 2 hijos, Mahlón y Quilión. Now Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left with her 2 sons. Pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. They married Moabite women, Ellos se casaron con mujeres moabitas. and this was against their Jewish custom. Y esto era en contra de su costumbre judía. It was against their law. Estaba en contra de su ley. But Naomi is a single mother Pero Noemí es una madre soltera in a foreign land, en una tierra extraña. and she really doesn't like them, Y ella en realidad como que no les cae bien. but she has to be okay with her son's choices. Pero tiene que estar bien con las decisiones de sus hijos. So one was named Orpah, the other named Ruth. La una llamada Orfa y la otra Ruth. After they had lived there for about 10 years, both Mahlon and Chilion also died. Después de haber vivido ahí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión. And Naomi was left without her 2 sons and her husband. Y Noemí se quedó sola sin esposo y sin hijos. This story is really a story of God restoring Naomi's life. Esta historia en realidad es una historia de Dios restaurando la vida de Noemí. Naomi was born with her family in this city called Bethlehem. Noemí nació con su familia en una ciudad llamada Belén. And Bethlehem literally means the house of bread. Y Belén literalmente significa la casa del pan. It had a reputation of plenty and prosperity. Tenía una reputación de abundancia, de prosperidad. But then there's a day that the famine comes to the land. Pero luego hay un tiempo de que viene una hambre a la tierra. So the house of bread runs out of bread. Así que la casa del pan se queda sin pan. See, this is like going to Chick-fil-A Es como ir a Chick-fil-A
and you order a chicken sandwich, y tú ordenas un sándwich de pollo and they say, oh, sorry, we have no chicken. y dice, ay, disculpa, ya no tenemos pollo. What do you mean you have no chicken? ¿Qué me quieres decir que ya no tenemos pollo? This is Chick-fil-A. Esto es Chick-fil-A. Like, if you tell me that, we have no salads, Como si ustedes me dicen que no tenemos ensaladas. okay, that's fine. I don't even want your salads. Está bien, ni quiero su ensalada. If they say, oh, we ran out of cookies. O si me dicen se nos acabaron las galletas. I love cookies. Me encantan las galletas. I'm going to be hurt a little bit, but I'm going to be all right. Y me va a doler un poquito, pero voy a estar bien. But don't tell me you call yourself Chick-fil-A and have no chicken. Pero no me digas que te llamas Chick-fil-A y no tienes pollo. The house of bread has no bread. La casa del pan no tiene pan. They ran out of bread. They ran out of prosperity. Se les acabó el pan, se les acabó la prosperidad. So what do you do when disappointment comes your way? Así que, ¿qué haces cuando viene la decepción a ti? What do you do when the unexpected happens to your life? ¿Qué haces cuando viene lo inesperado a tu vida? Well, sometimes we just leave the problem. Pues a veces simplemente nos vamos del problema. So they just run away from the land. Así que ellos se fueron de la tierra. And leads us to the beginning of their journey. Y nos lleva al principio de su jornada. Number 1, Número 1, an unexpected route. una ruta inesperada. But this unexpected route Pero esta ruta inesperada came with unexpected loss. vino con pérdidas inesperadas. Naomi's husband El dies. esposo de Noemí muere. So now her 2 sons need to grow up. Así que ahora sus 2 hijos necesitan crecer. And they need to carry on some Y responsibility. necesitan llevar unas responsabilidades. And they get married. Y ellos se casan. And now they're leading the family. Y ahora ellos tienen que guiar a la Now familia. they're taking care of mom. Ahora ellos están cuidando a su mamá. In this ancient Jewish culture, Y en esta cultura judía antigua, women could not possess land. las mujeres no podían tener posesiones de tierra. They could not possess power or wealth. No podían tener poder o riquezas. So the success of the family Así que el éxito de la familia was really dependent on the husband or the son. en realidad se dependía del esposo o de los hijos. I lost my husband, Perdí a mi esposo, but at least I have my 2 boys. pero por lo menos tengo a mis 2 hijos. Until she didn't. Hasta que ya no los tenía. Because verse 5 Porque el verso 5, says Naomi was left without her 2 sons and her husband. Noemí se quedó sola, sin esposo y sin hijos. No one to take care of her. A nadie quien la cuidara. No one to provide for A her. nadie que pudiera proveer para ella. This is loss on so many levels. Esto es pérdida en tantos niveles. Not only relationally, No solamente de manera relacional, but socially, pero socialmente y financially. de manera financiera. She lost so much. Ella perdió tanto. She's grieving. Ella está en lamento. What's grief? ¿Qué es el lamento? You can write this down. Puedes escribirlo. Grief is deep sorrow in response to loss. El lamento es un dolor profundo en respuesta a la pérdida. See, grief is not an emotion of weakness. ¿Ves? El lamento no es una emoción de debilidad. It's not an emotion of inadequacy. No es una emoción de ser inadecuado. It's a human emotion. Es una emoción humana. It's part of the process when we lose something. Es parte del proceso cuando nosotros perdemos algo. When we lose someone. Cuando perdemos a alguien. It's when you lose someone you love. Es cuando tú pierdes a alguien que amas. It's when you bury someone you love. Es cuando tú entierras a alguien que amas. But it's not just when you lose a person. Pero no solamente es cuando tú pierdes una persona. You grieve whenever you lose of anything of value. Tú pasas lamento cuando tú pierdes cualquier cosa de valor. When you lose a dream. Cuando tú pierdes un sueño. And you realize that dream is not going to come to pass. Y te das cuenta de que ese sueño nunca va a ser cumplido. It's when you lose a career. Es cuando tú pierdes una carrera. It's when you lose a relationship. Es cuando tú pierdes una relación. And yeah, it doesn't hurt the same way, Y sí, no duele de la misma manera, but it's still loss. pero todavía es pérdida. And when you lose Y something, cuando tú pierdes algo, when there's loss, there's grief. cuando hay pérdida, entonces hay lamento. When there's loss, there's pain. Cuando hay pérdida, entonces hay dolor. And sometimes pain doesn't always make you cry. Y el dolor a veces no siempre te
te hace llorar. The response to pain isn't always tears. La respuesta al dolor no solamente siempre es lágrimas. Sometimes it's anger. A veces es enojo. Sometimes you get cold. A veces te pones frío. Sometimes you just become distant. A veces te haces distante. This is why we need to realize Por eso es que necesitamos darnos cuenta that God intends grief to be part of our path, but not part of our personality. de que Dios tiene la intención de que el lamento sea parte de nuestro camino, pero no de nuestra personalidad. It's part of our path parte de nuestro camino, of recovery, nuestro camino a poder recuperarse, a path towards healing, nuestro camino a la sanidad, but it cannot be part of our personality. pero no puede ser parte de nuestra personalidad. Queen Elizabeth said this: La reina Elizabeth dijo, grief is the price you pay for loving. el lamento es el precio que pagas por amar. And when there is deep grief, Cuando hay lamento profundo, there was deep love. hubo amor profundo. So this is the issue. Así que este es el problema. When grief is left unmanaged, it will give birth to despair. Cuando el lamento se deja descontrolado, dará luz a la desesperación. Grief is when you feel El lamento es cuando tú sientes and when you experience loss. y cuando tú experimentas la pérdida. Despair is a loss of hope. La desesperación es la pérdida de esperanza. See, I don't know what you lost, ¿Ves? Yo no sé lo que tú has perdido, but whatever you lost, pero lo que sea que hayas perdido, don't lose hope. no pierdas la esperanza. You see, grief says, I lost my job. ¿Ves? El lamento dice, yo perdí mi trabajo. Despair says, I'm never getting another one. Y la desesperación dice, nunca voy a poder obtener otro. Grief says, I lost a relationship. El lamento dice, perdí la relación. Despair says, I'm never going to be happy. Y la desesperación dice, nunca voy a poder ser feliz. Grief says, I lost a friendship. El lamento dice, perdí una amistad. But despair says, I can't trust anyone. Pero la desesperación dice, no puedo confiar en nadie. When grief is left unmanaged, Cuando el lamento es dejado descontrolado, it will always give birth to despair. siempre dará a luz a la desesperación. And for Naomi, Y para Noemí, she lost so much. ella perdió tanto. Her husband, Su esposo, her sons, sus hijos, her financial status, su estatus financiero, no one to take care of a her. nadie quien la cuidara. She is left alone. Ella está sola. She lost so much. Ella perdió tanto. She lost all hope. Ella perdió toda la esperanza. Grief is not part of the process of her life. El lamento no es parte del proceso de su vida. It's now part of her journey. Ahora es parte de su jornada. But then one day in Moab, Pero luego un día en Moab, she gets the news ella escucha la noticia that Bethlehem has been restored. de que Belén ha sido restaurado. And this sparks so much joy in her. Y esto trajo tanto gozo a su vida. So she decides to move back to Bethlehem Así que ella decide regresarse a Belén after losing so much. después de haber perdido tanto. Number 2, Número 2, she sees a glimpse of hope. ella ve un vistazo de esperanza. Maybe I don't have to walk in despair. Quizás yo no tenga que caminar en desesperación. Maybe I can walk in hope. Quizás pueda yo caminar en esperanza. Because the experience of your past Porque la experiencia de tu pasado doesn't have to dictate the experience of your future. no tiene que dictar la experiencia de tu futuro. And she gets hope Y ella obtiene esa esperanza because she hears that Bethlehem has Por- been restored. porque ella escucha de que Belén ha sido restaurado. Well, why? Pero ¿por qué? Well, we have to understand what Naomi means. Tenemos que entender lo que significa Noemí. Naomi literally means beauty, pleasant, and sweetness. Noemí literalmente significa belleza, agradable y dulzura. If Bethlehem, Así que si Belén, if the house of bread can get its bread back, si la casa del pan puede obtener su pan de regreso, then maybe I can get my beauty back. entonces pueda que yo obtenga mi belleza de nuevo. If God can restore that city, Si Dios puede restaurar esa ciudad, then maybe God can restore me. entonces quizás Dios pueda restaurarme a mí. Then maybe I can get my joy back. Quizás pueda yo obtener mi gozo de regreso. Then maybe I can get my sweetness Pueda back. que yo obtenga mi dulzura de nuevo. She gets his joy Ella obtiene ese gozo because she hears the good news. porque ella escucha las buenas noticias. But then she realizes Pero luego ella se da cuenta that she has her 2 daughter-in-laws with her. de que ella tiene sus 2 nueras con ella. And it's not in their best interest for them to go with her. Y no es en el mejor interés de ellas que ellas se vayan con ella.
Because they lost their husbands, porque ellas perdieron a sus esposos. but they also don't have family back in Bethlehem. Pero en Belén ellas no tienen familia. And they also have no income. Ellas no tienen ingreso allá. They could start over. Ellas pueden comenzar de nuevo. So this is what happens. Así que esto es lo que sucede. Naomi said, "Return home, my daughters. Why would you come with me?" Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? Am I going to have any more sons who could become your husbands? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Return home, my daughters. I am too old to marry again. Vuélvanse a su casa, hijas mías. Váyanse, yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Even if I thought there was still hope for me, Aún se abrigara esa esperanza, but there isn't. pero no hay. I'm too old. Yo ya estoy muy vieja. I can't get married again. Yo no puedo volver a casarme. But you guys, Pero ustedes, you could start over. ustedes pueden comenzar de nuevo. You could go back home. Ustedes pueden regresar a casa. You don't need to come with me. No necesitan venir conmigo. And at this, they wept out loud. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. They cried. Ellas lloraron. Then Orpah kissed her mother-in-law goodbye, Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso. but Ruth clung to her. Pero Ruth se aferró a ella. Which leads us to the next point. Que nos lleva al próximo punto. Number 3, Número 3. a purposeful release. Una liberación determinada. She released them to go on their way. Ella la soltó para que se fueran. Orpah left, but Ruth stayed. Orfa se fue, pero Ruth se quedó. And I think the temptation we all face at times Y yo creo que la tentación que muchas veces enfrentamos is that we focus on the people that left us. es que nos enfocamos en las personas que se fueron. We focus on the people that walked out on us. Es que nos enfocamos en las personas que nos dejaron. We focus on the family members that left our lives. Que nos enfocamos en los familiares que nos dejaron y se fueron de nuestra vida. Let me say it this way. Déjame decirlo así. We focus on what left and not what's left. Nos enfocamos en lo que se fue y no en lo que se queda. But the truth is Pero la verdad es that God will always use what's left to bless your life. que Dios siempre va a usar lo que se queda para bendecir a tu vida. God will always use what's left to take you to your purpose. Dios siempre va a usar lo que se queda para llevarte a tu propósito. Because not everyone who's with you here will take you there. Porque no todos los que están contigo aquí te van a llevar allá. Not everyone who's with you in this season No todos los que están contigo en esta estación will make it with you to the next season. van a llegar contigo a la próxima estación. Because some characters don't make it to the end of the movie. Porque unos personajes no llegan al final de la And película. I know you want to get mad. Y yo sé que tú te quieres enojar. And I know you wish they would have stayed. Y yo sé que tú desearas que se hubieran quedado. And I know it brought so much pain upon your Y life. yo sé que trajo mucho dolor a tu And vida. I know you want to get Y angry. yo sé que te quieres enojar. But you know what I realized? Pero ¿sabes qué me he dado cuenta? You can't stay angry with your hands open. No te puedes quedar enojado con tus manos abiertas. Because when you're angry, Porque cuando tú estás enojado, you want to make a fist. quieres hacer un puño. You want to close your hands. Tú quieres cerrar tus manos. What would happen if you just open your hands ¿Qué sucedería si tú solamente abrieras tus manos and you release it? y tú lo sueltas? This chapter may have been bitter, Este capítulo pueda que haya sido amargo, but the next chapter is going to be better. pero el próximo capítulo va a ser mejor. See, Naomi, she ¿Ves? opened her hands. Noemí, ella abrió sus manos She said, I have nothing else to give you. y ella dijo, no tengo nada más que darles. And you don't really know who's with you Y tú en realidad no sabes quién está contigo until you have nothing else to give them. hasta que tú ya no tengas nada más que darles a When ellos. she said, I have nothing else to give you, Cuando ella dijo, ya no tengo nada más que darles, Orpah left. Orfa se fue. But Naomi didn't get mad. Pero Noemí no se enojó. She didn't cuss her out. Ella no la maldijo. She didn't give her the finger. Ella no le sacó el dedo. She didn't get angry. Ella no se enojó. She wished her well. Ella la bendijo. You bless and you release. Tú bendices y tú sueltas. Open your hands. Abre tus manos. See, Orpah left, Ves, Orfa se fue, but Ruth stayed. pero Ruth se quedó. Ruth clung to her. Ruth se aferró a ella. Ruth said, I'm not going anywhere. Ruth dijo, yo no voy para ningún lado. She didn't have to do that, Ella no tenía que hacer eso, but she decided to stay. pero ella decidió quedarse. And this would be the beginning Y esto sería el principio of God using the life of Ruth de Dios bendeciendo la vida de Ruth to restore the life of Naomi. para poder restaurar la vida de Noemí.
And Ruth tells Naomi, Y Ruth le dice a Noemí, wherever you go, I go. donde sea que tú vayas, yo iré. Wherever you stay, I stay. Donde sea que tú te quedes, yo me quedaré. Your people will become my Tu people, pueblo será mi pueblo and your God will become my y tu God. Dios será mi Dios. Which leads us to the next Que part. nos lleva a la próxima parte. Number 4, Número 4. the return home. El regreso a casa. So they make their way back to Bethlehem, Así que ellos hicieron camino para regresar a Belén nuevamente, back home. para regresar a casa. I wonder if God is calling you home tonight, Me this morning. pregunto si Dios te está llamando a ti a casa esta mañana. I wonder if God is calling you back home. Me pregunto si Dios te está llamando a ti a casa. And when they arrived home, Y cuando ellos llegaron a casa, when they arrived to Bethlehem, cuando ellos llegaron a Belén, the women of Bethlehem, las mujeres de Belén, they look at Naomi ellas ven a Noemí and they're shocked to see her. y están asombradas en verla. Is this Naomi? Dice, ¿acaso es ella Noemí? It doesn't really look like her. No se ve como ella. Is this really her? ¿Acaso esta es ella? And it's so painful. Y es tan doloroso The response Naomi had. la respuesta que tuvo Noemí. And I believe it's so painful. Y yo creo que es tan doloroso. And I believe so many people live in this next Y verse. creo que hay mucha gente que vive en este próximo verso. She said, "Don't call me Naomi," she told them. Ya no me llamen Noemí, repuso ella. "Call me Mara because the Almighty has made my life very bitter." Llámeme Mara porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. And Mara Y Mara literally means Lit- bitterness. literalmente significa amargura. Don't call me beautiful. Ya no me llamen hermosa, Call me bitterness. llámeme amargura. Don't call me sweet No me llamen dulce because my life has been so sour. porque mi vida ha sido tan amarga. Don't call me pleasant No me llamen agradable because there's nothing pleasant about my life. porque no hay nada agradable en mi vida. She's identifying herself with the worst chapter of her life. Ella se está identificando a sí misma con el peor capítulo de su vida. Don't you see it? She's still grieving. ¿Acaso no puedes ver? Ella aún está en lamento And her pain is causing her y su dolor le está causando a to ella adopt a new name de que ella adopte un nombre nuevo based on the season she walked through. basado en una temporada por la cual ella caminó. So let me say it this way. Así que déjame decirlo así. Don't give yourself a lifetime label because of a temporary season. No te pongas una etiqueta de por vida debido a una estación temporal. Don't give yourself a label No te des una etiqueta based on the temporary season. basado en una estación temporal. Because I've realized Porque yo me he dado cuenta usually we want to give a title to the story of our life de que casi siempre queremos darle un título a la estación de nuestra vida, based on the worst chapter in our lives. basado en el peor capítulo de nuestra vida. You see, authors, when they come up with a title of a book, ¿Ves? Los autores cuando ellos obtienen el título de un libro, they usually come up with the title ellos casi siempre sacan el título after they know what the story will be about, después de que ellos saben de qué se va a tratar la historia, after the characters have been developed, después de que los personajes han sido ya desarrollados, and after the conflict has been resolved. después que el conflicto ha sido resuelto. Then the author takes a step back Entonces el autor después da un paso hacia atrás and looks at it from the beginning to the end y lo ve del principio al fin and gives a title to the story y le da un título a la historia that sums up the whole story. de que es un resumen de toda la historia. But the issue, what we do in our lives, Pero el problema que nosotros hacemos en nuestra vida is that based on the chapter we're in right now, es de que basado en el capítulo en el cual estamos ahora, based on the worst chapter of our lives, basado en el peor capítulo de nuestra vida, we want to come up with a title for the whole story. nosotros queremos sacar un título para toda la historia. The problem is you're in chapter 10 El problema es que tú estás en el capítulo 10 and there's 80 chapters in your life y hay 80 capítulos en tu vida and you never know what's going to happen y tú next. no sabes lo que va a suceder después. She said, don't call me beautiful. Ella dijo, no me llamen bella, Call me bitter. llámeme amargura, Call me Mara. llámeme Mara. And then she says, Y luego ella dice, I went away full, but the Lord brought me back
empty. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. She thinks that God is punishing her life Ella piensa que Dios está castigando su vida, when it's been God who has been on the mission to restore her life. cuando ha sido Dios que ha estado en una misión para restaurar su vida. She says, don't call me beauty. Ella dijo, no me llames belleza, Don't call me sweetness. no me llames dulzura, Don't call me pleasant. no me llames agradable, Call me Mara. llámame Mara. But I love God Pero me encanta Dios, because God rejects her name change application. porque Dios rechaza la aplicación del cambio de nombre de ella. You want me to call you Mara? ¿Tú quieres que yo te llame Mara? I'm not going to call you Mara. Yo no te voy a llamar Mara, Because literally the next verse. porque mira el próximo verso. So Naomi, Así que Noemí, I won't call you what you want me to call yo you. no te voy a llamar lo que tú quieres que yo te llame. I know you feel bitter, Yo sé que tú te sientes amargada, but I still see beauty. pero yo aún veo belleza. I know you've tasted bitterness, Yo sé que tú has probado la amargura, but you're about to taste goodness. pero estás a punto de probar la bondad. I'm not going to call you what you want me to call Yo no you. te voy a llamar lo que tú quieres que yo te llame. I'm so glad we serve a God Yo estoy tan contento que servimos a un Dios that in the moments we want our pain to define me, que en los momentos que queremos que nuestro dolor nos defina, that we want our bitterness to become our label, que queremos que nuestra amargura se convierta en nuestra etiqueta. God refuses to call me what I call myself. Dios se rehúsa a llamarme lo que yo me llamo a mí mismo. Let me say it this way. Déjame decirlo así. There's a difference on how you feel and who you are. Hay una diferencia en cómo te sientes y quién eres. And who you are is not grounded on how you feel. Y quien tú eres no está centrado en cómo tú te sientes. And who you are is not grounded in how you perform. Y quien tú eres no está centrado en cómo tú actúas. And I know you want your name to be the worst chapter of your life. Y yo sé que tú quieres que tu nombre sea el peor capítulo de tu vida. But I'm so glad we serve a God Pero yo estoy tan contento que servimos a un Dios that He doesn't let us change our name de que Él no permite que nosotros nos cambiemos de nombre based on the worst season of our life, basado en la peor temporada de nuestra the vida, worst chapter of our en el lives, peor capítulo de nuestra in the vida, pain we have en el experienced, dolor que hemos in the experimentado, loss that we have had, en la pérdida que hemos tenido, in the season that we have said, call me Mara, en la temporada que hemos dicho, llámame Mara, because I've tasted bitterness. porque yo he probado la amargura. And we want the bitterness to become the title of our lives. Y queremos que esa amargura se convierta en el título de nuestras vidas. I'm so glad Yo estoy tan contento that God refuses de que Dios se rehúsa to call me what I want to call myself, a llamarme lo que yo me quiero llamar a mí mismo. because there's a difference in how you feel Porque hay una diferencia en cómo tú te sientes and who you really y are. quién tú eres en realidad. You are who God says you are. Tú eres quien Dios dice que eres. Naomi, I know you feel bitter, Noemí, yo sé que tú te sientes con amargura, but I'm still call you beautiful. pero yo aún te voy a llamar bella. I'm gonna still call you pleasant. Yo aún te voy a llamar agradable. I'm gonna still call you sweetness. Yo aún te voy a llamar dulzura. So Naomi tells Ruth, Así que Noemí le dice a Ruth, we're hungry. tenemos hambre. Go to a field and go collect some crops. Ve a una tierra y ve a agarrar trigo. Go find some grain for us to eat. Ve a agarrar trigo para que nosotros comamos. And in this culture, Y en esa cultura it was the law era la ley that whenever someone planted crops in a field, que cuando tú sembrabas la tierra and the owner of the land, y el dueño de la tierra you were not supposed to harvest the entire field. no estaba supuesto a cosechar toda la siembra. You were only supposed to harvest the whole field except the edges. Solamente podías cosechar todo, pero menos las esquinas. You left the edges. Tú dejabas las esquinas. For who? ¿Para quién? For the widows, Para los viudas, for the poor, and for para, the strangers. para los pobres y para los extranjeros. People like Naomi and Ruth. Personas como Noemí y Ruth. Even though the whole field was yours, Aunque toda la tierra era tuya, it wasn't all for you. no era toda para ti. It's a good principle to understand as Ese a es un Christian, buen principio de entender, because not everything you have should be for you. porque no todo lo que tú tienes debe ser para ti. Because everything that God has given you Todo lo que Dios te ha dado is so it could be a resource es para que sea un recurso to bless others. para bendecir a otros. You have been blessed so you can be a blessing. Tú has sido bendecido para que tú puedas ser bendición. It's when you
serve es others cuando tú sirves a and you otros give up some of your time y tú das un poco de tu tiempo and you invest in y others tú inviertes en otros and you're generous with y others tú eres generoso con otros and you give and you y tithe, tú das y tú diezmas. you have been blessed so you can be a blessing. Tú has sido bendecido para que tú puedas ser de And you bendición. never know whose life will be changed on the other side of your Y generosity. tú no sabes qué vida puede ser cambiada al otro lado de tu generosidad. So Naomi tells Ruth, go get some grain. Así que Noemí le dice a Ruth, ve y agarra trigo. And she goes to this field. Y ella va a esta tierra. And the owner of the field, Y el dueño de la tierra, his name is Boaz. su nombre es Boaz. And Boaz, he's a good-looking man. Y Boaz, él es un hombre muy guapo. He's a wealthy man. Él es un hombre muy rico. He's a man of character. Él es un hombre de carácter. He's a man of God. Él es un hombre de Dios. And he sees Ruth, Y él ve a Ruth. and he likes what he sees. Y él le gusta lo que ve. A different sermon for a different series. Sermón diferente para una serie diferente. But they end up getting married, Pero terminan casándose and they have a child. y tienen un hijo. And we fast forward to the end of the Y story. nos adelantamos al final de la historia. And once Ruth has the child, Cuando Ruth tiene ese niño, the women of the town las mujeres de ahí del pueblo that could not believe it was Naomi, que no podían creer que era Noemí, the ones who said, "Is this Naomi?" aquellas que dijeron, ¿acaso es ella Noemí? Look at what they said in this moment. Mira lo que ellas dijeron en este momento. Praise be to the Lord who on this day has not left you without a guardian redeemer. Alabado sea el Señor que no te ha dejado hoy sin un redentor. I want you to catch this Yo quiero que ustedes capten esto, because chapter 1, porque el capítulo 1 it talked about how she was left without a family, habla de cómo ella fue dejada sin familia, without her husband, without her sin sons, su esposo, sin sus hijos, no one to provide. a nadie que proveyera. She's left alone. Ella está sola, But now they're saying, pero ahora ellas están diciendo, praise be to God alabado sea el Señor that he has not left you without a family. que no te ha dejado sin familia. The thing you lost, Aquello que tú perdiste, God has restored, Dios lo ha restaurado, not replaced, no ha reemplazado, because you lost it. porque tú lo perdiste. But God has restored something different. Pero Dios ha restaurado algo diferente. You thought you were alone, Naomi. Tú pensabas que estabas sola, Noemí. You thought I was punishing you, Tú Naomi. pensabas de que yo te estaba castigando, Noemí. But I was working behind the scenes Pero yo estaba trabajando detrás de las escenas. because I wanted you to have a family again. Porque yo quería que tú tuvieras una familia nuevamente. And look what it continues saying. Y mira lo que dice. And this child will renew your strength, renew your life, Este niño renovará tu vida and sustain you in your old y te age. sustentará en la vejez. He will sustain you in your old Te age. sustentará en la vejez. This son Este hijo, is new life for you. esta vida nueva para ti. For your daughter-in-law, Ruth, who loves you and who is better to you than 7 sons, has given him birth. Porque lo ha dado a luz tu nuera que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Ruth, Ruth, she is better to you ella es mejor para ti than 7 sons que 7 hijos. because she has been faithful to your life. Porque ella ha sido fiel a tu vida. And now you have been included into this Y family, ahora tú has sido incluida a esta familia which leads us to the final part of this que story. nos lleva a la parte final de la historia. Number 5, Número 5. the reveal of God's goodness. La revelación de la bondad de Dios. Because God was always working. Porque Dios siempre estaba trabajando. And even though you tasted bitterness, Y aunque tú has probado amargura, you're now going to experience His goodness. ahora tú vas a experimentar su bondad. I know that chapter was bitter, Yo sé que ese capítulo fue amargo, but trust God that He'll make it better. pero confía en Dios de que lo va a hacer mejor. Trust God that He'll meet you at the end of your story. Confía en Dios de que Él va a llegar ahí al final de tu historia. Trust God that He was in the middle of your pain, Confía en Dios de que Él estaba en medio de tu dolor, that He was in the middle of your loss, que estaba en medio de tu pérdida, He was in the middle of grieving, que estaba en medio de tu lamento and He's also at the end. y también está al final. And look at this verse. Y mira este verso. Then Naomi took the child in her arms and cared for him. Noemí tomó al niño en sus brazos y se encargó de criarlo.
Can you imagine that moment? ¿Te puedes imaginar ese momento As she took the child in her arms. de que ella agarró a ese niño en sus brazos? Because the last child she held Porque el último niño de que ella tuvo en sus brazos was probably her son, quizás fue su propio hijo, the one she lost. aquel que ella perdió. That was bitter. Eso fue amargo. I've tasted bitter, Yo he probado lo amargo, but I'm tasting something sweet now. pero ahora estoy probando algo dulce. I'm tasting something good now. Estoy probando algo bueno ahora. I'm seeing the goodness of God before my eyes. Yo estoy viendo la bondad de Dios enfrente de mí. Can you imagine that moment that she held that child? ¿Te puedes imaginar ese momento que ella estaba cargando a ese niño? And look what happens next. Mira lo que sucede después. And the woman living there said, Naomi has a son. Las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo. Wait, it's not her son. No es hijo de ella, It's Ruth's son. es el hijo de Ruth. No, not for them. Para ellas no. No, Naomi has a son. Noemí tiene un hijo. Because what she lost, God has restored. Porque lo que ella perdió, Dios ha restaurado. She has a family. Ella tiene familia And she has a son. y ella tiene un hijo. And they named him Obed. Y lo llamaron Obed. And he was the father of Jesse. Este fue el padre de Isaí. And Jesse was the father of David. Isaí fue el padre de David. David. That sounds familiar. Eso suena familiar. Oh, it's King David Es el rey David from the Old Testament. del Antiguo Testamento. The king of Israel. El rey de Israel. Naomi, Noemí. if you only saw the end, Si tú solamente pudieras ver el fin that David de que David will become king of Israel. se iba a convertir en el rey de Israel. And one day Y un día he would sit down él se sentaría and he would write in the book of Psalms y él escribiría en el libro de Salmos that weeping may endure for the night, de que el llanto puede durar una noche, but joy comes in the morning. pero el gozo llega por la mañana. Joy comes in the morning. El gozo llega por la mañana. The weeping, El llanto, the brokenness, el quebrantamiento, the bitterness, la amargura, the pain, el dolor, it will last for a night. puede durar toda una noche, It will last for a season. puede durar toda una temporada, But then, pero después, I don't know who this is for, yo no sé para quién es esto, but I see the sun coming pero up. yo veo que el sol And I see sale joy coming y through. yo veo que el gozo viene. Weeping may endure for the night, El llanto puede durar toda una noche, but joy comes in the pero el morning. gozo llega por la And mañana. it would be David Y sería David that would one day write, que un día escribiría, taste and see probad y ved that the Lord, de que el Señor He's good. es bueno. He's sweet. Él es bueno, Él I es know in your dulce. life Yo sé que en tu vida you've tasted pain, tú has probado el dolor. and I don't know the pain that you have Y tasted. yo no sé el dolor que tú has probado. And I probably will never know and experience the pain that you have Y tasted. yo quizás nunca sabré o experimentaré el dolor que tú has probado. I don't know what you've tasted. Yo no sé lo que tú has probado. I don't know what unexpected route you have walked through. Yo no sé qué ruta inesperada tú has caminado. But I know we serve a good Pero God. yo sé que servimos a un Dios bueno. And I believe that we can taste His goodness Y yo today. creo que podemos probar su bondad. Naomi, Noemí, if you only saw the end. si tú solamente pudieras ver el fin. Obed, Obed, Jesse, Isaí, David, David. 17 generations later, 17 generaciones después, throughout that same a lineage, través de ese mismo linaje, one night, una noche, another baby was born. otro bebé nació. And this mother Y esta madre took the baby in her arms agarró ese bebé en sus brazos and laid him in the manger. y lo puso en un pesebre. And she named him Jesus. Y ella lo nombró Jesús, Emmanuel, Emmanuel, God with el us. Señor con nosotros. Naomi, Noemí, if you only saw the end, si tú pudieras ver el fin,
I know you've tasted Yo bitterness. sé que tú has probado la amargura, But if you only saw the end, pero si tú pudieras ver el fin, you would see tú pudieras ver that Jesus always shows up. de que Jesús siempre aparece. I know you've tasted pain, Yo sé que tú has probado el dolor, but I want you to trust pero yo quiero que tú confíes that Jesus always makes an de appearance que Jesús siempre aparece and that He's good y de que Él es bueno and He will restore y Él va a restaurar what you lost. lo que tú has perdido. He will restore Él va a restaurar your heart. tu corazón. There where you are, Ahí donde estás. close your eyes and bow your head. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. I don't know what you've experienced in your life. Yo no sé lo que tú has experimentado en tu vida. I don't know what you've walked through. Yo no sé por lo que tú has caminado. I don't know if maybe you feel like you're here right now Yo no sé si tú quizás piensas que estás aquí ahora and you're identifying yourself with the worst chapter of your life. y tú te estás identificando con el peor capítulo de tu vida. Your identity is connected to your failure. Tu identidad está conectada con tu fracaso. It's connected to your loss. Está conectada con tu pérdida. And you said, call me Mara, Y tú has dicho, llámame Mara, because my life has been bitter. porque mi vida ha sido amargada. And I want you to hear the voice of God Y yo today. quiero que tú escuches la voz de Dios hoy. I know you've tasted bitterness, Yo sé que tú has probado amargura, but I'm going to call you beautiful. pero yo te voy a llamar hermosa. I'm going to call you pleasant. Yo te voy a llamar agradable. I'm going to give you a good name. Yo te voy a dar un buen nombre. Daughter, Hija, son, hijo, accepted, aceptada, forgiven. perdonado. You are not your worst chapter of your life. Tú no eres el peor capítulo de tu vida. And if you have experienced a horrible chapter, Y si tú has experimentado un capítulo terrible, I pray that the breath of God could come into your lungs yo oro que el aliento de Dios pueda venir a tu vida so you can see a glimpse of hope para que tú puedas ver un vistazo de esperanza, and so you can have the power to release para que tú puedas tener el poder de soltar, so you can come back home to the Lord para que tú puedas regresar a casa and so you can see His goodness. y que tú puedas ver su bondad. Taste and see that the Lord is good. Probad y ved que el Señor es bueno. And if you're here right now Y si tú estás aquí ahora and you feel far from God y tú te sientes lejos de Dios and you want to change that right now, y tú quieres cambiar eso ahora, just place your hand over your heart. pon tu mano en tu corazón. God is inviting you on the journey, El Señor te está invitando en una jornada and He's going to be with you every step of the way. de que Él va a estar contigo en cada paso del camino. Just pray in your heart, Solamente ora en tu corazón. Lord Jesus, Señor Jesús, I give you my life. te entrego mi vida. I give you my past and my pain, Te doy mi pasado y mi dolor. and I receive your love and Y forgiveness. recibo tu amor y tu perdón. From this day forward, Desde hoy en adelante, I choose to follow you. escojo seguirte a ti. Doesn't mean I will be perfect, No significa que voy a ser perfecto, but it just means I'm going to choose to follow you. pero solo significa que yo escojo seguirte a ti. In your name we pray. En tu nombre, oh. Thank you so much for watching the message. Muchas gracias por ver el mensaje. Subscribe to this channel so you won't miss a video and share it with a friend. Suscríbete a este canal para que no te pierdas un video y compártelo con un amigo. Also, we want to encourage you to partner with us through your giving. También queremos animarte a que te unas con nosotros a través de tu dar. We can take this message further and faster and make a difference in the lives of so many people. Podemos llevar este mensaje más lejos y más rápido y hacer la diferencia en la vida de muchas personas. You can give using the link below or by visiting our website at myvisionchurch.org. Puedes dar usando el link abajo o visitándonos en nuestro sitio de web at myvisionchurch.org. We love you so much and we're looking forward to seeing you back here next time. Los amamos mucho y esperamos verlos nuevamente la próxima vez.